Características de una iglesia saludable. Ahora su Biblia ya es Mateo 18, del 1 al 20. Un pasaje que no puede pasar por alto cuando hablamos de la característica que hoy vamos a resaltar. Y es que una iglesia saludable disciplina con amor. Es el pasaje más conocido con este tema, del versículo 15 al versículo 20. Ya ustedes se lo saben de memoria algunos, pero yo quiero acercarme a este pasaje desde una perspectiva diferente. Quiero que lo empecemos a estudiar desde el versículo 1 y quiero que miremos cómo el contexto le puede dar a usted una perspectiva diferente de por qué la disciplina en la iglesia es un acto de amor. Esta serie que hemos iniciado sobre las características de una iglesia saludable, espero, y ayúdenme a orar por eso, que nos ayude a amar más la comunidad en la que Dios nos ha puesto para que crezcamos juntos y hagamos su obra. Una serie que espero fortalezca y corrija conceptos equivocados que tenemos sobre la iglesia para que crezcamos de manera saludable. Entonces, un poquito de repaso como buen profe o maestro. Hemos dicho que una iglesia saludable, en el primer sermón, hace como 15 días, dijimos que entiende lo que significa ser miembro de una iglesia local. Fue el tema que yo compartí. Si usted le preguntan por ahí por el chat esta semana, ¿cuál fue la primera característica de una iglesia saludable? ¿Qué va a responder usted? Entiende la primera que compartí, lo que significa ser miembro de la iglesia. Es decir, entiende lo que significa estar unido a una iglesia local. Y yo toqué 3 punticos de aplicación. Yo decía que cuando alguien se hace miembro de una iglesia, está diciendo que es un discípulo de Jesús, que se ha bautizado públicamente y lo ha dicho. Y que se compromete a 3 cosas, según el pasaje que estudiamos. Se compromete a someterse a su liderazgo, se compromete al cuidado mutuo y se compromete a reunirse para adorar al Señor en comunidad. El domingo pasado, María Emma nos compartía que la segunda característica de una iglesia saludable, ¿cuál es? ¿Cómo? Cuida a sus pastores, y tocaba 3 puntos: cuidando su honra, cuidando su reputación y cuidando la integridad física. Uno como pastor a veces esos temas le incomodan, pero entiendo que son temas que se deben enseñar en la iglesia para crecer de manera saludable. Hoy hablaremos de que una iglesia saludable disciplina con amor. Y antes de leer el texto y que nos acerquemos desde una perspectiva diferente, quiero definir lo que es una iglesia, lo que es la disciplina eclesial. Nuevamente agradezco a todos los que me dieron su definición en el mensaje que les mandé. Y esta definición pronto puede corregir algunas ideas equivocadas. Las personas piensan que cuando es disciplina no puede servir más en la iglesia. Solamente se limita la disciplina a que la persona está sentado, no puede servir, no participa en la cena, y no es así. Según esta definición, ¿tienes el micrófono por ahí? ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Qué es la disciplina eclesial? Se entiende como disciplina eclesial el proceso mediante el cual se corrige con amor el pecado de un hermano en la fe, con el propósito de que se arrepienta, pero también de cuidar a la congregación y de mostrar un buen testimonio de Cristo. Note esa definición para empezar a estudiar el tema de hoy. Disciplina es corregir el pecado con amor
el pecado de un hermano en la fe. Eso es disciplina. Corregir con amor el pecado de un hermano en la fe. Y tiene dos propósitos allí. Que el hermano se arrepienta, pero también de cuidar a la congregación y mostrar un buen testimonio. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo con esa definición? Díganme amén. ¿O no les parece? Sí, estamos bien con esa. O dije una herejía ahí. ¿Cierto que es así? Y ahí se puede escuchar como muy bonito. Pero yo creo que usted está de acuerdo conmigo que a la hora de practicar eso, tenemos la tendencia de ver la disciplina no como una corrección con amor, sino como con una imagen de autoritarismo. Cierto que es así. De rudeza. Es que decir, son como muy estrictos. De poco amor. Radicales. Algunos dicen falta de respeto por la privacidad. Se están metiendo en mi vida. Allá son como muy legalistas. Algunos líderes o hermanos en la fe, por el temor a ser criticado o que la gente se le vaya de la iglesia, les cuesta practicar la disciplina, les cuesta corregir. Es que el hermano se va a ofender. Personas que no corrigen al hermano por el temor a que le diga popularmente sapo, metido, no sea chismoso, embustero, le ponemos el acento costeño, embustero. A veces como por el temor a que nos digan esas expresiones, usted sí es metido, no sea chismoso, eso es asunto mío, nos cuesta como practicar esta disciplina que tocaremos hoy. Otros no quieren ser disciplinados o corregidos por el concepto equivocado que se tiene de la iglesia, o esa mala interpretación de que en la iglesia no se juzga a las personas. ¿Han escuchado eso, cierto? Es que Dios es un Dios de amor y Dios no juzga a nadie. ¿Usted por qué me está juzgando a mí? Recuerde que la Biblia dice, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, esa mala interpretación de ese versículo, porque se le olvida de otro versículo que está más adelante, cuando juzguen con justo juicio. Entonces hay gente que dice, acepto que me ayudes, que me des consejo, pero cuando se trata de corregir, la típica expresión es, no tienes derecho a meterte en mi vida privada, me está juzgando. Bueno, y en algunos casos extremos, las personas que no entienden la disciplina eclesial, obviamente una bien llevada, que es lo que hablaremos hoy, cuando son disciplinados, lo hablábamos en el curso de membresía, tienden a irse de la iglesia. Como los van a disciplinar, no, me voy de esta iglesia. Y es como ilógico. Imagínense que usted comete un delito en Colombia y lo van a llevar al juzgado y no, yo me voy a cambiar de nacionalidad para que no me juzgue mi nación. Y así sucede, hay gente muy avispada. O sea, hay gente que ve la iglesia así, como ya yo no pertenezco, me voy y no quiero que me juzgue. Pero note que el título que le he dado a esta característica es que una iglesia saludable disciplina con amor. Y estoy haciendo énfasis en la palabra amor porque la disciplina tiene que darse en un acto de amor. Que yo soy consciente que en algunos casos a veces se cometen errores al momento de practicar la disciplina. A veces el mal proceso disciplinario
puede lastimar en vez de restaurar. Y hay muchas personas que han sido lastimadas en iglesia por un mal proceso que se les dio a la hora de disciplinarlos. Sin embargo, hay que dejar claro, mis amados hermanos, que nunca la disciplina, por muy buen proceso que usted le lleve, es agradable. ¿Cierto que es así? A nadie le gusta que le estén corrigiendo. A nadie le gusta que le digan las cosas que debe cambiar y que le den en el orgullo. No podemos confundir amor con palabras suaves. Cierto que a veces pensamos que en amor es, ay, mi hermanito. Hay un profesor de aquí del seminario que cada vez que nos saluda nos dice, hermanito. Y le decimos al hermanito y te hace las observaciones así y te habla durita, pero hermanito, Dios te bendiga, mire que esto. Y se le va metiendo a uno con ese lenguaje y ese lenguaje. Pero hay momentos en que se pone serio. El amor se pone serio a veces y te dice las cosas que debes corregir. Amén a eso. Bueno, el pasaje ahora sí, que de hoy nos muestra que una disciplina con amor tiene su respectivo proceso y propósito. Pero también el pasaje nos va a ayudar a profundizar lo que es una iglesia local. Oiga esto, porque, y voy a insistir esto varias veces que toque el tema de la iglesia, porque yo insisto que el problema que nos está pasando muchas veces, y uno no crece de manera saludable, es por el concepto equivocado que tenemos de la iglesia. Ya hablamos de eso hace como 15 días. Pero un entendimiento bíblico de la iglesia local tiene que ser la base teológica que nos ayude a practicar y a recibir la disciplina. Si usted entiende bien bíblicamente lo que es una iglesia, va a ser fácil recibir la disciplina y usted aplicar disciplina, porque no es exclusivamente la tarea del pastor o del equipo de liderazgo, como veremos ahora. Entonces vamos a tocar 4 puntos a los que les gusta tomar nota. ¿Cuáles son los 4 puntos? Primero hablaremos de la base teológica para la disciplina y lo veremos del versículo 1 que leemos ahora, que leeremos hasta el versículo 14. Y va a ver cómo esos primeros versículos que usted a veces los ha leído, ese tema de no causar tropiezo a los niños, de que recibir a los niños, ¿qué tiene que ver esto con la disciplina o con la iglesia? Va a ver cómo eso nos va a dar base para que podamos recibir la disciplina. Luego hablaremos del proceso de la disciplina y diremos muy brevemente 2 propósitos de la disciplina y algo para concluir de la autoridad para disciplinar. Entonces leemos el pasaje. Mateo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero aquel que haga pecar a uno de estos pequeñitos, a los niños que creen en mí, mejor le sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Versículo 7. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Mejor es que entres en la vida manco o cojo
que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, a los niños que se mencionó en los primeros versículos. Porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se han perdido. Versículo 12. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? Mira. ¿Qué les parece? Y de repente Jesús mete esta historia aquí. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se hace descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, nuevamente los niños. Versículo 15, nuestro texto a enfatizar. Ahora sí, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 o más, que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como ¿qué? Como gentil y publicano, recaudador de impuestos. Y note esto, ¿cómo concluye el pasaje? Que lo quiero explicar hoy. En verdad les digo, todo esto con el tema de los niños, los pequeñitos, la oveja perdida y la disciplina. Que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana con este tema de la disciplina. Ayúdanos a ser humildes y a recibir cada exhortación. Ayúdanos a entender que estar unido a una iglesia es comprometerse a cuidar y dejarme cuidar. Y ayúdanos, Señor, a entender que la vida cristiana es personal, pero no es privada. En tu nombre oro. Amén. Entonces, analicemos los primeros 14 versículos bajo el punto la base teológica para la disciplina. Los pongo un poquito en contexto para los que les gusta tomar nota y para que vean cómo el contexto le da un poquito de relevancia a este tema. Miren, no sé si ustedes saben que el Evangelio de Mateo tiene 5 discursos donde se explica a los discípulos el tema de los reinos de los cielos. Cuando usted estudia todo el Evangelio de Mateo, tiene 5 discursos, 5 sermones, 5 enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos. ¿El más conocido cuál es el sermón? Eso es un discurso. El otro conocido es cuando Jesús envía a los 10. ¿Se acuerda? Que vayan de 2 en 2 y todo eso. Es un discurso. El otro discurso es las parábolas del reino de los cielos. Eso es un discurso de Jesús. El cuarto discurso es este que vamos a estudiar hoy. Y el quinto discurso es cuando Jesús explica el fin de los tiempos. Mateo 24. Este capítulo 18 es el cuarto discurso donde Jesús, y usted va a notar conmigo, le enseña a sus discípulos cómo vivir en una comunidad desde la perspectiva del reino de los cielos. Todo lo que leímos, y nos faltó la última parte de una parábola que Jesús cuenta sobre la deuda del perdón, sobre la parábola de los 2 deudores, que también hace parte de ese discurso. Todo este capítulo 18 nos está explicando y a usted y a mí cómo debemos vivir en comunidad. Es un pasaje que por los términos, oiga esto, niño, pequeñito, hermanos, iglesia,
nos describen las relaciones dentro de una iglesia. ¿Lo habían notado así? Porque a veces podemos pensar, podemos ver los pasajes como aislados y no vemos como la conexión que tiene que ver esto con Jesús mandó a llamar a un niño, que tirar amarrarse como es una piedra de molino y tirar, eso qué tiene que ver. Y de pronto Jesús concluye, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tiene que ver eso con todo eso? En todas esas enseñanzas, y para rematar dice que todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la conexión con todo eso? Bueno, tiene que ver con cómo deben ser las relaciones dentro de una iglesia. Este pasaje, aunque parece difícil de observar, define lo que es una iglesia local. ¿Sí no habían notado? ¿Cómo definirías a una iglesia según este pasaje? Recuerden que la semana antes pasada les compartí que en el Nuevo Testamento hay varias imágenes que ilustran a qué se parece una iglesia. La iglesia es como ¿qué? Como un edificio, como un redil, como un cuerpo. Pero en este pasaje, por lo que veremos ahora, se describe a la iglesia con la imagen de una familia, por los términos hermanos. Si tu hermano peca contra ti, se describe a la iglesia con la imagen de una familia. Y este concepto de ver a la iglesia como una familia, donde nos comprometemos a cuidar a los demás y dejarnos cuidar, es la base teológica que nos ayudará a recibir y a practicar la disciplina eclesial. Porque en una familia, sí o sí, hay o no hay cuidado mutuo. Imagínense que organizamos aquí un campamento o un retiro. Nos vamos para Cartagena el próximo año. Quiero que conozcan de dónde yo vengo. Amén, aleluya. Hubo un hermano de esta iglesia que donó los pasajes y nos vamos todos en avión. Amén. Y aterrizamos en el aeropuerto. ¿Cómo que se llama el aeropuerto de Cartagena? Olaya Re. Aterrizamos ahí por la vía de Crespo, cogemos una busetica, pasamos por la avenida Santander y llegamos allá a Nuevo Bosque. Y yo les presento a los hermanos. Y resulta y pasa que usted empieza a practicar los valores cristianos y usted siente que hubo química, porque no, esto es la familia de allá los pastores, y esa gente es toda jocosa, molestón. Y oiga, y usted saluda al hermano Juan Carlos, a la hermana Marlene, a Juan Carval, al pastor Edinson, y usted siente, y compartimos, nos vamos a playa, jugamos fútbol, allá jugamos fútbol en las gramas y todo eso, una cancha sintética. Y se termina esa aventura y uno de ustedes dice, uy, hermano, muchísimas gracias por este compartir. Realmente siento que ustedes son familia. En esos días se vio la película Rápido y Furioso y tenía esa frase por ahí pegada. La familia es lo más importante. Yo les pregunto, nos venimos, pero ya no hay más fútbol, ya perdimos el seguimiento, ya no hubo más llamada. ¿Usted cree que el hecho de poder compartir y disfrutar un momento agradable nos hace familia? ¿Qué es lo que instituye a una familia? Debe haber un documento legal. ¿Cierto que es así? Debe haber un lazo sanguíneo. Aquí dice que usted es hijo mío, tiene mis apellidos, Puello Arrieta.
registro civil. Hay un lazo sanguíneo. Pero también la familia tiene la responsabilidad de cuidarse. Usted puede pasar mucho tiempo, pero si se desconecta de esos hermanos, como me ha pasado, yo conozco muchos hermanos en la fe y todo eso, sí, pero cuando pierdo contacto, ¿sí somos familia? Ustedes han escuchado la canción Saliendo del hospital después de ver, ¿cierto? Esa canción, aunque no es cristiana, esa canción a uno lo eriza, porque tiene un concepto muy centrado sobre lo que es la familia, que tú puedes estar tocando fondo, pero ¿qué dice Rubén Blades? Familia es familia. No, y después sale a la calle y ve al papá discutiendo, y porque está como en las drogas, algo así, aunque, ¿cómo es? Se me olvidó, me tengo rato no la escucha, aunque tú seas, ¿cierto? Yo tengo la obligación de socorrerte. O sea, eso es la familia. Cuidado. Compromiso. Ese concepto nos ayuda a que el papá tenga la libertad, o el hermano ahí, ¿qué te está pasando? Y tú agachas la cabeza y, viejo, sí, así es, viejo. Que somos familia. O que sean hermanos. Hey, Dani, diga, Cristian, me parece. Ella se va a ofender porque Cristian le diga que somos familia. Yo tengo la libertad por el concepto de familia, de que familia, es cuidado. Eso nos va a ayudar a que uno pueda practicar la disciplina y uno pueda recibir la disciplina, que somos familia. No es el momento agradable y chévere ahí que vivimos. No. Eso es un momento de compartir. Pero si usted no tiene un seguimiento con sus hermanos, donde usted le permite que se metan en su vida, no es familia. Y permítame explicarle por qué en esta discusión que Jesús tiene, o que tienen los discípulos, de quién es el mayor del reino de los cielos, se ve este concepto de familia. Porque la forma como Jesús corrigió define que la iglesia es como una familia. Y esto puede ser para algunos chocante por la forma como voy a acercarme al texto. Dice, el texto menciona que los discípulos preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No se menciona qué originó la pregunta. El punto es que la pregunta de los discípulos revela un pensamiento pecaminoso. Hay como una lucha interna en los discípulos por el poder. Los discípulos son como usted y como yo, que por nuestra naturaleza pecaminosa luchamos como con la autoridad, luchamos con el egocentrismo, con la egolatría, queremos ser siempre el centro de la atención. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Cómo Jesús corrige este pecado? ¿Qué dice el versículo 2? Jesús llama a un niño. Oiga esto. Yo sé que algunos de ustedes saben esta parte, pero en nuestra cultura estamos acostumbrados a recibir los niños porque son muy tiernos. Ay, qué bonito, qué tierno. Nos embobamos con una que cuidamos entre semana. Ay, qué bonita. Pero en la cultura greco-romana, los niños no se miraban así. Eran personas sin derecho. Ellos no tenían estatus ni importancia social. Eran insignificantes. No tenían ningún privilegio en la sociedad. Eran los más vulnerables de la sociedad. Entonces Jesús llama a un niño vulnerable, a un niño sin importancia social. Algunos piensan que cuando Jesús lo llama, estaba llamando a un niño de la calle, a un gamín, porque no se menciona a los papás. Cogió a un niño por ahí, hey, ven acá. Que la gente los miraba así como, por mirarlo, como cuando usted y yo miramos a la gente, a los indigentes, como que los niños eran vistos así, en esa cultura. Y el verso 3 dice que para entrar en el reino de los cielos, ¿qué debemos hacer?
hay dos palabras, debemos convertirnos y hacernos como niños. El verso 4 dice algo más, que debemos humillarnos como niños. Yo creo que con esta declaración Jesús está diciendo que para entrar en el reino de los cielos debemos nacer de nuevo. Jesús tomó la imagen, el concepto que tienen de los niños y explicó que para tú entrar, es lo que ellos están discutiendo, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Bueno, tienes que convertirte y hacerte como un niño, como un niño. Entramos en el reino de los cielos o nos convertimos en cristianos o venimos a ser parte de una iglesia local siendo vulnerables y humillados como los niños. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por lo general, la vulnerabilidad va acompañada con el reconocimiento de la necesidad de ayuda. Una persona vulnerable trata siempre de pedir ayuda, ¿cierto que es así? Pierde usted la pena y no hay que pedir ayuda. Así que cambiar y volverse como un niño para entrar en el reino de los cielos es reconocer nuestra vulnerabilidad y absoluta necesidad del poder y de la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y yo sé que nos cuesta entenderlo porque cogemos la imagen, dejar que los niños vengan a mí y pensamos que todo es tierno. No. Así que de los versículos 1 y 4, Jesús está describiendo a la iglesia como aquellos convertidos por la palabra de Dios que son como niños indefensos y humillados. Todos los que estamos aquí, que nos hemos convertido, somos como niños indefensos y humillados. Pero el versículo 5 añade otra descripción que Jesús hace de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 5? Y el que reciba a un niño como este, a esa persona vulnerable, a esa persona humillada, a esa persona herida, quebrantada por la sociedad, por el pecado, ¿qué dice Jesús? Me recibe a mí. Jesús describe que la iglesia es una comunidad, oiga esto va a ser vital para el tema de la disciplina, que recibe a personas humilladas, heridas y maltratadas por el pecado. Personas que nos visitan, debemos recibirlas así. Vienen siempre a la iglesia personas maltratadas, quebradas, heridas por su pecado, ya sea el de ellos o el pecado de otras personas hacia ellos. ¿Y qué se nos dice? Reciban a los niños, reciban a esas personas. Pero según el verso de 6 al 9, cuando usted mira su Biblia, nota que cambia el tema, aparentemente, y Jesús habla de los que causan tropiezo a estos pequeñitos. Estos pequeños o estos niños, estas personas humilladas, heridas y maltratadas que vinieran a Jesús, dice el texto que deben ser cuidadas y no causarles tropiezo, porque ay de que tú le causes tropiezo a esa persona. Ay. Entonces podríamos decir que del versículo 6 al 9, Jesús describe a la iglesia como una comunidad que se cuida mutuamente. Cuando las personas vienen heridas, cuando las personas vienen quebradas por el orgullo, por el pecado, estamos llamados a cuidarlo, y es un desafío para nosotros como iglesia, a no causar tropiezo al nuevo creyente, a no causar tropiezo a la persona que ha decidido venir a los pies de Jesús. Hay que cuidarlos. La iglesia es una comunidad que se cuida mutuamente. Y aquí viene el broche de oro. Del versículo 10 al 14, Jesús cuenta la famosa parábola de la oveja perdida. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que viene diciendo? Por el contexto, Jesús se está refiriendo a que un creyente que ha tropezado
Un creyente que ha abandonado la fe, ha dejado el redil o la comunidad por su pecado. ¿Qué hace el Hijo del Hombre? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Siempre cogemos esta parábola para decirle a los no creyentes, Dios te está buscando, pero en el contexto se está refiriendo a los creyentes, a los niños, a los pequeños que han tropezado, que se han alejado, que se han ido de la iglesia, han dejado la comunidad. ¿Qué hace Jesús? Va. Y note cómo me llegó este versículo. ¿Qué dice el versículo 14? Dieciocho, 14. Aló. Mateo 18:14. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Note eso. Jesús está comprometido con ir a buscar a los creyentes que han dejado la comunidad, al creyente que ha pecado. Pero el Padre también dice, no quiere que ningún miembro de su redil se pierda. No quiere que ninguno de esos pequeños se pierda. Y por su gracia. Por eso cantábamos sublime gracia. Y gracia sublime. Por su gracia, cuando tú y yo caemos por nuestros pecados, Él sale a buscarnos. Por su gracia, cuando tú y yo estamos ciegos y perdidos por nuestro pecado, Él busca. Él nos busca y nos restaura. Sublime gracia del Señor. Y miren lo maravilloso, porque según el versículo 15, 17, en su bendita sabiduría y soberanía, Dios usa a personas imperfectas como tú y como yo para que busquemos y restauremos a la oveja o al hermano que se ha perdido. ¿Notan la conexión? Así que el capítulo describe a la iglesia como una comunidad que viene a Jesús humillada, herida y maltratada por el pecado. Pero es una comunidad que se compromete a cuidar a los demás y dejarse cuidar cuando caemos en el pecado. Mi hermano, Dios te ama tanto que te recibe con tus heridas por el pecado, pero no te deja en tu pecado. Dios te ama tanto que te recibe con tus heridas por el pecado, pero no te deja en el pecado. Está empeñado en corregirte y usa a los hermanos para ir y rescatarte. Cuando tengas lucha en practicar o recibir la disciplina o la corrección de un hermano, recuerda este concepto porque es vital. La iglesia es como una familia donde se reciben a los quebrantados y nos preocupamos y nos ayudamos mutuamente. Yo agradezco a todos los que me han hecho observaciones, a mis pastores, a mis ancianos que me llamaron y me dijeron, Luis, no está bien. Una vez recién convertido, estaba dirigiendo un servicio de escuela dominical en la dirección. Y yo, como me gusta hablar mucho, después de la enseñanza, cogí el micrófono así como el director. Bueno, el hermano quiso decir esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y yo como larga enseñanza. Y me cogió una hermanita. Así, hermano Luis, eso no se hace. No que usted está dejando mal visto al hermano tal, que está diciendo que su enseñanza no. Y yo, pero yo agradezco eso. Porque yo entiendo que como familia me está corrigiendo, me está cuidando. Esta definición de familia es fundamental para que usted reciba eso, la disciplina. ¿Están de acuerdo conmigo que somos una comunidad que está comprometida con el cuidado mutuo? ¿O es simplemente teoría? Sí. Porque al parecer los discípulos como que no entendieron esa descripción que Jesús le dio.
de lo que es una iglesia, de que es una comunidad que se cuida mutuamente. ¿Y qué hace Jesús? Del versículo 15 al versículo 17 les cuenta o les hace un estudio de caso. No sé cómo empieza. Por lo tanto, Reina Valera, Jesús, bueno, esto como que no han entendido de que la iglesia es ir a buscar al que se ha perdido, restaurarlo, no causar tropiezo, recibir a... Y les hace un estudio de caso. Imagínate. ¿Qué pasa esto y esto? Es una historia muy conocida. Y en esta historia quiero que hacemos el segundo punto de la enseñanza, que es el proceso del discipulado. Él dice, imagínate que un hermano ha pecado contra ti. Voy a usar aquí la imaginación. Porque te debe una platica y nada que te paga. No se sienta aludido, esto es producto de la imaginación. Todos los domingos te saluda. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Qué más? Pero de la platica, nada. ¿Qué haces tú cuando un hermano, oiga esto, que ha sido perdonado por la gracia de Dios, que ha sido recibido por la fe en Jesús, una persona quebrantada, humillada y no te quiere pagar la platica? El verso que sigue nos dice que a pesar de que ha sido recibido en la comunidad, a pesar de que se le perdonó sus pecados, no se le permite dejar al hermano en su pecado. Ay, no, es que él es nuevo en la fe. Ah, no, es que él todavía debe... No se le permite dejar a ese pequeñito, a ese niño, a esa persona quebrantada en su pecado. Y el primer paso para corregirlo es aplicar una disciplina informal y privada. La disciplina informal y privada se da cuando el pecado es algo ligero, póngalo entre comillas. Eso son palabras de Calvino, algo ligero. Ahora les daré un ejemplo. O en palabras de Pablo, cuando el viejo hombre trata de dominar al nuevo hombre. Un ejemplo de un pecado ligero es una deuda no pagada. Entonces, invitas al hermano a tomar un café, aprovechas el ágape de hoy, le dices, hermano, usted recuerda que hace 3 meses yo le presté una platica y usted quedó en pagarme en 15 días y nada que me paga. Yo le he insinuado, le he saludado varias veces para ver si usted reacciona, pero usted nada que se da cuenta que yo le estaba cobrando. Así que me tocó confrontarlo. Pagué mi dinero. En pleno ágape, mientras todos estaban comiendo, él aprovechó y pagué mi dinero. El hermano le responde, ay hermano, eso pasó hace tanto tiempo que yo creía que le había pagado. Sin embargo, le voy a orar al Señor para que me recuerde, porque realmente yo creí que le había pagado. Y se hace el bobo, o el loco, porque no le quiere pagar. Este tipo de pecados ligeros, una deuda económica, para que tenga un buen proceso la disciplina o la corrección, se trata así. A solas con el hermano, tú no lo vas a exponer a la vergüenza pública, tú no le vas a decir, el hermano Juanito no me ha pagado, y lo pone en las redes sociales. Hay gente que es así, estoy cobrando todos los que me deben. Bueno, esa es una manera también práctica, no mencionan nombre. Y la gente que ve los estados en el WhatsApp se dan cuenta que le están cobrando. Apunten eso para evitarse a tomar el café. Te lo escriben por el WhatsApp. Pero esa es una manera de tratar un pecado de manera informal, algo que es como que se puede manejar de manera privada. No está bien de que te resientas o que lo avergüenzas y lo digas a los 4 vientos. Pero les puse el ejemplo de este hermano que no quiere pagar una deuda, pero hay otros pecados ligeros que también se pueden corregir de esta manera informal. Por ejemplo, pecado de orgullo se puede corregir de esa manera. Un pecado de avaricia o de rebeldía.
de mentira también se puede corregir de esa manera. Depende de la mentira también. Empiezo con el orgullo. Usted sabe que el orgullo es como el mal aliento. Ustedes me han escuchado esa expresión. El orgullo es como el mal aliento. ¿Por qué? Porque todo el mundo se da cuenta que tú tienes mal aliento, pero uno no. Así es el orgullo. Tú estás hablando y la gente orgullosa habla mucho. No es que yo. Y cuando ese yo está mucho, parece que se quiere como mostrar y que lo vean. Entonces, si tú notas cierto orgullo o rebeldía en el hermano por su comportamiento grosero, por la forma como se expresa, una forma informal de disciplinarlo, está cerca de manera discreta y le dice: hermanito, así, tono agradable. No está bien que te expreses de esa manera hacia tu cónyuge, hacia tus hijos, hacia tus padres, o hacia tu vecino. No los trates como un animal, ellos no son animales. Bájale, cógela suave. Hermanito, ahí de manera discreta, no está bien que te expreses de esa manera cuando estás sirviendo en la iglesia. Yo sé que estás cansado, pero por favor, esos comentarios contaminan. No te quejes de esa manera cuando estás sirviendo en la iglesia. O no te expreses de esa manera. Esto también apúntelo ahí, consejos de cómo acercarse a un hermanito. Hermanito, no está bien de que te desconectes de tu familia de esa manera. Así me han dicho a mí varias veces, hablando de la familia biológica. Estoy por acá por Medellín y me desconecto. De vez en cuando escríbeles, cuéntales cómo estás, o pregunta por los que tienes rato que no ves. Note que esto deberíamos hacer todos nosotros. Y cierto que cuesta, porque me pueden decir: sapo metido, ¿qué te crees tú? Pero una iglesia saludable practica esta clase de cuidado. Te importa la salud espiritual del hermano y te acercas con amor para corregirlo. ¿Cierto que es así? Pero vamos al caso, primer caso. El hermano que no quiere pagar la deuda. Como el hermano insiste en continuar con su conducta pecaminosa, la disciplina pasa de lo informal a lo formal, de lo privado a lo público. Entonces, la disciplina formal y pública es cuando el hermano, luego de ser confrontado por su pecado, insiste en no arrepentirse. Pero también cuando la persona ha cometido un pecado visible que afecta el testimonio personal y de la iglesia. Eso, cuando el pecado es así, usted a veces tiene que omitir el primer paso, porque ya es visible, e informar. ¿Qué dice el verso 16? Que no dejemos al hermano en su pecado. Hay que llamar a 2 testigos. Nuevamente, tú aprovecha el ágape, se trabó los documentos, el pantallazo de la consignación, se lleva a Jairo y a Alejo. Hermano Jairo, hermano anciano, mira, aquí está la evidencia. Yo le consigné hace 3 meses y el hermanito tal no me quiere pagar el dinero. En su terquedad dice que él no se acuerda de esa deuda y que no me va a pagar nada. Los testigos no vayan a ponerse a hablar con una persona, ustedes 2 ahora, y es producto de la imaginación. Los testigos ven que el hermano no pone de su parte, no propone un plazo para pagar la deuda y se hace loco para no pagar. Según el verso 17, ¿qué dice? No se permite dejar al hermano en su pecado. No. Está bien que Jairo y Alejo digan: no, déjalo así. A veces uno de madre, te la perdono. Pero muchas veces uno, por corregir, por enseñarle a la persona a pagar sus deudas, no. Yo no necesito eso, pero hay que enseñar. No se deja al hermano. Está en una actitud toda rebelde, toda terca. ¿Qué dice el versículo 17? No, hay que llamar a la iglesia.
Hay que involucrar, hay que aumentar la presión para que el hermano sienta que esto es serio. Oiga, mi hermano, si usted nos está visitando, déjeme decirle que esto es cristianismo. Esto. Ser cristiano no es decir, yo creo en Jesús, yo oro todos los días, yo estudio la Biblia. Eso no es ser, eso es pura teoría. Ser cristiano es pertenecer a una comunidad donde Dios corrige tu pecado. Eso es cristianismo. Una iglesia saludable se cuida mutuamente. Bueno, ¿qué pasa? Se lo dicen algunos hermanos de la iglesia. Esa expresión puede variar. Algunos hermanos puede ser, depende de cómo lo maneje cada iglesia. Reúnen a la asamblea, los miembros de la iglesia se lo informan. Otros puede referirse al comité, a los líderes. Otros un poquito más cerrados al equipo pastoral. Otros a personas que tengan relación con ese hermano. Porque el objetivo es ganar al hermano. La idea tampoco es decirlo en la escuela dominical aquí, donde hay visita. Imagínense que el hermano tal no ha pagado la deuda, por favor. No es avergonzar al hermano. Se dice en la iglesia, pero de manera más a personas que se puedan acercar y corregirlo. Pero note esto, mi hermano. Si él insiste en no pagar su deuda, aquí viene lo chocante. ¿Qué dice el texto, versículo 17? Tratarlo como un gentil y publicano. ¿Qué significa eso de tratarlo como gentil y publicano? Como un no creyente, pero en la cultura judía, expúlsalo de la congregación. Un gentil y cobrabote impuesto en la cultura judía no pertenecía a la vida religiosa. No pertenecía al pueblo judío. Los gentiles no pertenecían a la comunidad. Un gentil estaba fuera del pacto y un publicano era un traidor. Así que cuando una persona no escucha la corrección privada, la corrección de los testigos y de la iglesia, es una evidencia de que la persona es un no creyente en Jesucristo. Se está comportando como un gentil y cobrador de impuestos. Por lo tanto, no puedes estar en la iglesia. Pero espérate ahí, antes que me tiren, aguante un momentito. Expulsar a alguien de una congregación es el acto disciplinario más extremo. Es la última esperanza, oportunidad que le damos a la persona para que se arrepiente y corrija su pecado. Véalo así, es quitarle la membresía de la iglesia y la participación de la cena del Señor. No es prohibirle que asista a las reuniones de la iglesia. No podemos prohibirle que venga. Es una declaración pública de que la iglesia ya no puede seguir confirmando la profesión de fe de la persona llamándolo cristiano. Se le considera como un visitante más. Puedes venir, eres un visitante, no eres creyente, no quieres recibir las correcciones. Pierde todo derecho, ahora sí, lo que ustedes comúnmente saben, a ser miembro de la iglesia, así que no puedes servir, no puedes participar de la cena del Señor. Y en algunos casos extremos, mis amados hermanos, a veces pasa, hay que hacer esto, a veces. En algunos casos muy extremos, se le prohíbe a algunos hermanos que tengan contacto con esa persona, porque su pecado puede contaminar y dañar a los demás. Piense en un jovencito que luche con la drogadicción. Ese fue el ejemplo de la enseñanza pasada, el año pasado. Tú le estás diciendo, no insiste. En un caso extremo es, Abril, no te juntes, o Tomás, no te juntes, porque te puede dañar. Son casos extremos. O un caso de una persona que está enseñando una herejía, una falta de doctrina. No, que es el séptimo día, no, que es... Por favor, hermano Anderson, por favor, no le recomiendo que no se acerque al hermano porque lo puede. Son casos extremos donde te pueden dañar. Mi hermano, cuando una iglesia lleva un proceso disciplinario de esta manera, de lo privado a lo público,
Si la persona es humilde y no endurece su corazón, puede ser restaurada. ¿Cierto? Hay que dejar claro que este proceso disciplinario solamente se le hace a los hermanos en la fe. Dice el texto, si un hermano peca contra ti, no se le hace las visitas, ¿no? A los que se comprometieron cuando se bautizaron, cuando hicieron el curso de membresía, a someterse a la palabra de Dios, al liderazgo de la iglesia local. A esas personas es que se trata de corregir de esa manera. El texto menciona que la disciplina tiene dos propósitos y que Dios le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar a esa persona. Con esos dos puntos quiero concluir que son muy breves. El texto menciona dos propósitos. El primer propósito, según el versículo 16, es ganar al hermano. ¿Qué dice el texto? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, llama a los dos testigos. Pero siempre va a ser ganar al hermano. ¿Y qué ganar al hermano? Que se arrepienta. Que la persona cambie de actitud. Y el segundo propósito, según el verso 17, es cuidar a la congregación y mostrar el buen testimonio. ¿Qué es lo que hacemos? No, mi hermano. Hay que cuidar a esta comunidad, hay que cuidar a mis jóvenes. Entonces, él no puede servir. Es un mal testimonio, no te relaciones con él. Para que vean que esto es serio, que con Dios no se juega. Ahora bien, el texto concluye con la autoridad que Jesús delega para disciplinar. Dicen, en verdad les digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y note que se complementa la siguiente idea. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, atar y desatar y reunirse dos o tres para orar tienen el mismo enfoque. Dios respalda la decisión que la iglesia ha tomado con respecto al que ha pecado. Las oraciones que la iglesia hace a Dios por esa persona, Dios la respalda. Atar y desatar no tiene que ver con Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, atamos como se ha usado, declaramos, no tiene que ver con el declaro, el profetiza, lo recíbelo, no. Atar, el desatar aquí, tiene que ver con el respaldo de Dios, de corregir, expulsar o disciplinar a la persona que ha caído en pecado. Una persona que está atada, una persona que está disciplinada, que está quebrada, que está dolida por su pecado. Y hay un caso en Corintios capítulo 5, de la segunda carta, donde una persona fue atada. Y Pablo maneja un lenguaje diferente. Pablo dice, lo eché a Satanás. Yo no escucho esa expresión. Echar a Satanás es lo mismo que estar atado. Y es la expresión de que el hermano se siente mal. No tiene libertad, no puedo servir, me siento incómodo, no puedo participar de la cena del Señor, está atado. No hay libertad a veces. Pero cuando la iglesia ve el arrepentimiento, Dios respalda la decisión. Y le dice, no hermano, tranquilo, ya hemos visto frutos de arrepentimiento, ya puede ser. Venga. Tiene que ver con la oveja perdida. No, ya vimos tu arrepentimiento, ven. Mi hermano, las oraciones que la iglesia hace, Dios las respalda. Cuando la iglesia se pone a orar por esa persona, cuando se pone a orar por la restauración de esa persona, cuando se pone a orar por el quebrantamiento, Dios respalda esa oración. Miren, escúcheme esto para que le demos más importancia a
a las oraciones que hacemos los miércoles, que escribimos por los grupos, por el grupo. Muchas veces Dios va a responder más rápidamente una oración que pasa por la iglesia local. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, en cualquier cosa que pidan, les será hecho. Cuando se pone de acuerdo la iglesia a orar, hay un respaldo en el cielo de que se desate lo que estás pidiendo. Que se desate una respuesta para esa persona, que se desate eso. Así que cuando se pida oración, páselo por el filtro de la iglesia. Hermanos, iglesia, oren por mí en esta situación. Pastores, oren por esto. Porque hay un respaldo del cielo. Amén. Así que, a modo de conclusión, a los miembros de la iglesia y a los creyentes que nos visitan de otras iglesias, cuando tienes luchas en practicar o recibir la disciplina o la corrección de un hermano, recuerda que la iglesia es como una familia donde se reciben a los quebrantados y nos preocupamos y ayudamos mutuamente. Amén. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar en nuestro pecado. Y para corregirnos en su sabiduría y soberanía, usa personas imperfectas como tú y como yo para mostrar su gracia y su cuidado. Amén. Y a los amigos que nos visitan, aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir a Jesús y de mostrarlo públicamente en el bautismo, recuerda que Jesús recibe a los niños o a los quebrantados y heridos por el pecado, los recibe y los cuida. Acércate en fe y en arrepentimiento a Jesús, porque así como recibió a este niño vulnerable, herido, así te recibe a ti.